Para hacer esta cajita voy a hacer la maqueta de esta puerta, que la tenemos en uno de los papeles de la colección. Aquí ya tengo un poco de lo que es la maqueta de mi puerta ya cortado en un cartón negro de 1 milímetro. Y a lo que es el borde exterior, vamos a poner esto acá, voy a pegarle lo que es nuestro vinil textil en glitter negro. A ver por dónde empiezo, ahí creo, para que me quede este marco bien brillantito. Para aplicar nuestro vinil textil sería bueno que tuvieran a la mano un papel de teflón o algún papel que soporte el calor para no quemar nuestra mesa y una planchita caliente, que es la mejor forma para aplicarlo. Ahora que ya tengo lo que va a ser mi marco, voy a comenzar a forrar lo que van a ser mis maderitas. Voy a ir pegando mis maderitas de tal forma que respete la veta de la madera que he troquelado en mi papelito y así se vea como una puerta mucho más real al momento de que yo vaya a terminar de armarla. Ahora sí puedo terminar de armar la maqueta de mi puertita para tenerla lista. Primero ponemos el marco. Ahora vamos a colocar todas las maderitas. Acá tengo que he cortado también en cartoncito para que tenga aquí como esa cerradura que tiene acá. Solo que se la voy a poner de este lado y esto sí lo pondré con silicona, porque del lado de aquí voy a poner toda mi decoración. Entonces a este lado van a ir todas las decoraciones, así que cambiaremos el lado de la chapita. Lo otro que tengo que ir poniendo van a ser estos brillitos, como si fueran las chapitas que tiene la puerta. Ahora sí que tenemos todas las partes pegadas de lo que es nuestra puertita. Vamos a dejar que se sequen bien y después recortaré ese borde. Ahora pasamos a hacer lo que es en sí la caja. Para esta caja tenemos la parte de la tapa y el fondo donde va a ir nuestro Midori. La parte de la tapa mide por el lado más corto 9,5 pulgadas y por el más largo 10,5. He dejado a cada lado y he hecho una marca a 1 pulgada 3/4 en toditos los lados. Ahora lo que voy a hacer es doblar esas marcas y ahora voy a decidir para qué lado quiero que doble. Las marcas van a doblar para el lado más largo, así que ahí recorto un poco y corto un poquito estas esquinitas. Ahora sí pegamos lo que es nuestra tapa y de la misma manera vamos a hacer lo que es el fondo. Ahora acá a los lados voy a ponerle de decoración este papel de corazoncitos y voy a medir si es que tengo que quitarle un poquito acá arriba para que me salga sin bordes. Creo que está bien. Bien. Tengo uno que mide 12 por 12 para cada lado de los lados largos y tengo uno que son exactos para cada lado,
que los que miden 6 pulgadas, del mismo ancho que tiene esta tapa, que es de 1/3. Así que ahora voy a pegarlo. Por ejemplo, este lado estoy echándole el pegamento en el papel porque no quiero que se me salga de los bordes. Entonces voy a colocarlo lo más centrado posible y poder pegarlo. Aquí tenemos ya la parte de arriba de la cajita. Ahora vamos con la parte de abajo, que es solo en color negro. Esta parte de aquí mide, a ver dónde está el lado largo. Ya, del lado largo mide 11 pulgadas 3/4 y del lado cortito, que es este de aquí, mide 10 pulgadas 3/4. Ahora, en esta parte de aquí he dejado 2 pulgadas 3/8 para que me haga ese doblez. Lo único que voy a realizar con esto es cerrar los costaditos. Ahí tendríamos terminada la cajita y acá arriba es donde voy a poner la puerta. Acá ya tengo mi puertita seca. Como ven, hay unas esquinitas que se ven un poco y a mí como que me molesta, así que estoy recortando unos pedacitos solo para ponerlos ahí, que parezca como que la caja es de ese tono, porque va a ir combinado con la parte de acá abajo. Voy a sacar esto mejor y voy a trabajar así. Ahora, para pegar la tapa voy a utilizar un poco de cola, pero para asegurarme de que esto pegue súper rápido y quede bien ajustado, también voy a echarle silicona caliente. Ahora sí tendríamos ya nuestra tapa con la puertita y vamos a comenzar las decoraciones con los recortables de la colección. Voy a poner todos los personajes aquí. Tengo algunas flores cortadas. Esta llave que va a ir con el conejo. Aquí tengo más florcitas. He recortado otro lado, algunas hojas en este tono. Tenemos nuestras flores hechas con antelina. Y eso sería lo que vamos a ir poniendo. A ver, acá está mi gato, me faltaba el gato. Listo. Quiero resaltar cada uno de los personajes de la colección al momento que haga la decoración en la puerta, así que los voy a poner de una manera escalonada en una forma de media luna desde la parte izquierda superior a la derecha inferior. Voy a intercalarlos cada cierto tramo con flores recortadas de uno de los papeles. Tienen unas flores muy bonitas en rojo y en rosa, y luego de que ya tenga acomodado todos mis personajes, voy a ir intercalando alguna de mis flores hechas en antelina y algunas de las hojitas que he recortado en el papel blanco con negro de cuadritos para que le dé un poquito más de resalte a lo que es toda mi decoración.
Listo, yo creo que ahora sí dejo ahí mi cajita y ya está listo para ponerle mi Midori, donde tiene la sonrisa de el gato. Ahí está. Espero que les haya gustado y que traten de replicarlo, que les haya servido de inspiración. Traté de representar un poco del mundo loco del que es Alicia. Siempre me encantó esa historieta y espero que les haya gustado mucho cómo terminó la caja. Muchas gracias, hasta la próxima.